El tema de suicidio de otra manera, que esa cuestión de poner a un hombre que se para en una ventana y se da un tiro en la cabeza no puede ser proyectada hasta simplemente que es necesario que la gente entienda que eso es el resultado de una crisis muy profunda. Y qué bueno que tenemos hoy con nosotros. Hoy es Día Mundial de la Prevención del Suicidio y Día Mundial de la Depresión. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Cueto Carbona, que es psicólogo clínico. En uno de los grandes misterios de la psicología, que es el suicidio, se habla de si es un estado patológico, si es valentía, si es cobardía, pero eso se lo vamos a dejar a usted, doctor. William. Doctor, qué bueno. Mira, muchas veces hemos tratado en programas de televisión de enfocar el suicidio o el presuicidio de alguna manera para orientar a la gente. La mayoría de los programas de televisión se niegan a hablar de suicidio. Eso no se toca, eso no se habla, eso no se conversa. Esos son como los días finales de una enfermedad. Nadie quiere sentarse a hablar cómo se maneja un paciente, una persona, una familia en los días finales de un evento que tú estás seguro que va a ocurrir y que es cuestión de tiempo solamente. Buenos días y gracias por estar con nosotros hoy. Un día muy importante, yo creo que podemos aprender mucho de usted y que los que nos acompañan todas las mañanas aprendan de las incidencias que acompañan a este evento terminal tan terrible como es el hombre mismo quitándose su propia vida o la de otro. Buenos días. Doctor Cueto, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días al staff. ¿El suicidio tiene algún indicio de que puede ocurrir? En efecto, hay un alto porcentaje que ocurre. Sí, claro. Doctor, dice la Organización Mundial hoy que hay 800,000 suicidios cada año, equivalente a uno cada 40 segundos. Oye bien, ¿eh? Uno cada 40 segundos, ni siquiera uno por mundo. En el mundo. Sí, yo creo que debemos de hablar o podemos hablar del suicidio, pero para hablar del suicidio tenemos que hablar primero de la depresión. Del preámbulo. Del preámbulo depresivo. Y como bien usted se refiere, la Organización Mundial de la Salud manifiesta o plantea, o en estos días acaba de manifestar que alrededor de 350 millones de personas en el planeta padecen de depresión. De esa cantidad o de ese número, podemos decir que alrededor del 15% de esas personas llegan a cometer el suicidio, porque el que se va a suicidar no dice que se va a suicidar, casi siempre. El que se va a suicidar se suicida y no lo dice. A veces el que va al consultorio o llega al consultorio o en la familia hace un intento, se toma un potecito de pastilla, un potecito de esto, normalmente lo que está es tratando de llamar la atención porque quiere... Para el médico internista la pregunta más difícil en una revisión de los datos clínicos es: ¿alguna vez pensaste o consideraste o por tu mente pasó la idea del suicidio? Oye, la gente se mira uno con otro y hay uno que baja la cabeza y te dice sí 3 veces. Que no vino a consultar por eso, que vino a consultar por cualquier otra cosa. Hay pacientes muy valientes que desde primera interacción usted en la entrevista o en la anamnesis de la consulta, usted puede darse cuenta que le dice, sí, yo lo he pensado, y lo he pensado 3 veces, lo he pensado 4 veces, sí, pero no he tenido el valor para hacerlo, por mis hijos, por mi esposo, por mi mamá, por esto, por eso. Ya usted sabe que eso es un paciente que es recuperable, que no quiere decir que no lo pueda hacer, pero lo va a pensar para hacerlo. Y entonces eso es muy importante. Ahora, el que se va a suicidar, normalmente no anda diciendo ni propagandizando, ya ha llegado mentalmente a un estado que no va a llamar mucho la atención, va a cometer el acto, va a hacer ese hecho de una manera o de otra. ¿Hombres, mujeres? Hombres y mujeres, sobre todo más mujeres que hombres. Que intentan suicidio, sí, pero sí, más varones se suicidan. El doble de mujeres con relación a hombres.
y dicho por la Organización Mundial de la Salud, no dicho por nosotros. Sí. Y creo que en el país también, de alguna manera, las mujeres. Y todo esto tiene que ver, porque bueno, no solo podemos ver que la depresión o el suicidio o todos estos problemas mentales están dados solo porque es un problema orgánico, sí, es un problema orgánico, pero en el caso de la mujer tiene muchos compromisos, la mujer tiene muchas cosas hoy día que hacer, y la carga que tiene la mujer es 4 veces más. Ninguna de esas es buena razón para quitarse la vida. No, pero una mujer que tenga 4 niños y que esté divorciada, o tenga un esposo que cuando llega la maltrata, o hay un ciclo de violencia en esa familia, esa mujer llega a un momento que está muy abrumada y no sabe qué va a hacer. Dígale que no a la pelota, doctor, No, dígale que no. Yo le digo a la pelota que no, Ah. y le buscamos alternativas, pero el pensamiento está. Y ahí sí es difícil de entrar al pensamiento de eso. Ustedes hablaron de lograrlo. El doctor dice que Que no es usted así. dice que a veces el que lo va a hacer de verdad lo hace y no lo dice. Pero hay lo siguiente, hay la estadística. Sí. Nos dice que entre los profesionales la profesión que más suicidio tiene es el médico. Dentro de los médicos el que menos falla es el anestesiólogo, que es comprensible porque Claro. conoce cómo no fallar, y le sigue el psiquiatra. Realmente es un problema de conocer el cómo lograrlo, o que en esa profesión hay más frustración. Recuerde que es una profesión que estamos jugando con la vida humana. Vamos al por qué. ¿Por qué? Porque cómo, aquí todo el mundo sabe cómo uno se suicida. Ajá. Pero ¿por qué se suicida un profesional en pleno ejercicio de profesión, con 40 años, satisfecho con la vida? ¿Qué pasó? Bueno, no satisfecho con la vida. El médico tiene que enfrentar muchas calamidades y muchas vicisitudes todos los días. Y el médico, el psiquiatra, el psicólogo y los que estamos directamente en ese ejercicio, nos damos cuenta que a veces la propia impotencia de a veces resolver un problema, porque no tenemos todos los recursos y sobre todo en el Y sector. cuando es el psiquiatra, usted, doctor, o un médico que hace un poquito de escarbar en la mente, porque hay médicos que toman tiempo para ver eso, se pasa el día resolviéndole problemas a los otros, y cuando llega a su casa encuentra que él tiene más problemas que toda la mujer con una botella de whisky desde temprano, la hija metida en un lío, y tú dices, caramba, yo soy el que soluciona los problemas menos el mío. ¿Eso puede producir eso? Bueno, es un elemento a tomar en cuenta. Es un elemento, porque imagínense yo que veo 10 pacientes, unos con un problema de depresión, unos con un problema de pareja, unos con un problema, en el caso de donde yo estoy, una cirugía cardíaca, donde la cosa iba muy bien y de buenas a primeras se ha reinfestado, y ya las perspectivas mentales que tenía de poder salir se ha visto complicada. Entonces ahí hay una caída del estado de ánimo, ahí hay una caída de esa recuperación, y entonces todo eso influye tanto en el paciente como influye también en los familiares, e influye también en el médico, porque el médico se ve frustrado, el psicólogo, el cirujano, todo el mundo veía un paciente que iba en una franca recuperación y de buenas a primeras por un problema. El organismo, en medicina usted lo sabe, doctor, 2 y 2 no son 4. Y en psiquiatría tampoco, ni en psicología tampoco. El psicólogo y el psiquiatra ven básicamente pacientes con problemas de tipo emocional. O sea, ellos manejan esa franquicia. Pero hay médicos generales que el paciente va con un dolor en la rodilla y de repente te fijas que ha perdido peso, que ya no mira televisión, que tiene problemas con la mujer, que no quiere, que está acostado todo el tiempo. Entonces, para acá, pero la rodilla es una cosa, la depresión es lo que lo tiene acostado y lo tiene mal. Y entonces ese médico no siempre está preparado para eso, te lo confieso. No cada vez que yo veo una persona que viene con 3 rayitas en el antebrazo y le digo, ¿qué te pasó? Ah, no, eso, trataste de suicidarte. No, es un jueguito nuevo que hay ahora entre las muchachas. Hacerse rayitas en el antebrazo para parecer como que se suicidaron. ¿Ah? Doctor, Sí. la persona, el que mata a su mujer,
El hombre que sale, Vete. dice, la voy a matar. Después que comete el hecho, quizás contra ella y otros miembros de su familia, y posteriormente se suicida. Es una persona que sale a cometer todo eso, incluyendo su propia muerte, con un plan, o el suicidio es una consecuencia del momento en que él evalúa lo terrible de sus actos. Señores, el suicidio tiene varias vertientes y en el caso que usted me está exponiendo, ya hay una serie de factores que han llevado a ese hombre a ese acto. Ya ese hombre no ve salida, ya ese hombre no ve alternativa, ya ese hombre se siente que no puede y la mente tiene capacidad, pero hay un momento que llega que la mente se nubla y de alguna manera no razona y el razonamiento, la conciencia se pierde completamente. No hay una ayuda, no busca a nadie y enfoca toda su energía en cómo va a ejecutar el hecho de la muerte de esa compañera, inclusive de quien se meta en ese momento, porque no va a ser la compañera. Si alguien entra, también va a ir. No, pero ya es un asesino. Sí, claro. Que se asesina a sí mismo. Ese no es un suicida. Ese mató y se mató él. Bueno, pero lo que me está preguntando, ¿por qué la mata y se mata a él? Entonces, ahí hay un Porque es un doble. Doctor, yo he vivido dos casos, uno público y el otro semi-privado. Una doctora que veía 20 pacientes al día. No sé si era psicóloga o psiquiatra, creo que era psiquiatra. Y producía muchísimo dinero y aparentemente tenía un matrimonio Estable. normal, ¿no? Y de buena primera me dicen que metió la cabeza en una funda y se murió y se suicidó. Una funda plástica y se suicidó. Para mí fue algo que fue un shock. Y la otra es el caso de un presidente de la República en pleno ejercicio, 43 días antes de entregar el poder, comienza con una conducta rara, un comportamiento raro, préstame el revólver, voy a llevarme allí, pan y se da un tiro. Antonio Guzmán. Esos dos casos, ¿obedecen a un patrón o son atípicos? Bueno, yo en el caso no puedo darle una respuesta porque hay que analizar las condiciones y las circunstancias que se dan. Siempre hay indicios, siempre va a haber, cuando hay un paciente con estas características, primero la familia está viendo que hay situaciones casi siempre que algo va a suceder o que algo está sucediendo. Entonces, en el caso del expresidente, y el fallecido, quiere decir, esto era un hombre que tenía muchas responsabilidades, era un hombre que tenía un ejercicio, era un hombre que había que ver qué condiciones tenía en el momento que tomó esa decisión, pero tienen que haber sido cosas muy fuertes para llevarlo a esa situación. Es muy frecuente la causa de, vamos a decir, como tomarse tan a pecho la responsabilidad como causa de suicidio, es decir, el rehuir a enfrentar un cuestionamiento público puede ser también... Claro. Y es muy frecuente. Es muy frecuente. Y recuerden algo, cuando estas cosas están sucediendo en cualquiera de nosotros los seres humanos, lo primero que tiene que hacer la familia y lo primero que debemos hacer nosotros, señores, es buscar ayuda. Es buscar ayuda porque nadie que esté pensando de esa manera tiene la capacidad para buscar soluciones. Doctor Cueto Carmona. Sí. Si hay un órgano que interviene directamente en ese pensamiento, tiene que ser el cerebro. Sí. No, hay es el cerebro. Farmacológicamente alguna sustancia que produce nuestro cerebro que aumenta el deseo de sacrificarse, de quitarse la vida. ¿Hay algún elemento farmacológico que te dice, que uno pueda medir, que te dice, esta persona tiene un alto riesgo de suicidio porque produce tal o cual sustancia en su cerebro que le puede hacer daño? ¿O le falta tal o cual sustancia en el cerebro que le pueda hacer daño? Usted sabe que sí, que en el caso de el cerebro produce la serotonina, adrenalina, dopamina, y estos son neurotransmisores que cuando están bajos son neurotransmisores que van a producir estados de ánimo, y cuando producen estados de ánimo
por supuesto, el paciente se va a ver, no se va a ver con la misma energía, no se va a ver con las mismas posibilidades que tenía cuando estos niveles estaban estables. Esa baja induce a la crisis. Claro, sí. Esa es la que induce a la crisis. Esa más las situaciones ambientales que puedan estar... ¿Podría haber alguna otra sustancia que el cerebro produzca que nosotros, porque nosotros creemos que conocemos el cerebro? El cerebro... Y apenas estamos ahora esbozando lo que es el cerebro desde el punto de vista farmacológico, ¿verdad? En cuanto a producción de sustancias y hormonas. El cerebro, acuérdese que el sistema nervioso central es el que dirige, controla y organiza toda la actividad de nuestro organismo a todos los niveles. Entonces, como es el que dirige y controla a través de los subsistemas, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso endocrino. Entonces, nuestro cerebro es capaz de organizar y segregar todas las hormonas y todos los neurotransmisores que dirigen en un momento determinado un acto conductual o una respuesta. Lilian, hoy hay suicidios en personas que no se quieren suicidar. Él es un drogadicto, le trajeron una cocaína y se la puso, o un opioide que mata a 130 americanos todos los días y se murió. Y en el libro aparece como suicida. Pero realmente ese tipo no estaba pensando en quitarse la vida. No, estaba buscando placer o lo que sea con un medicamento y termina muerto. En el librito el diagnóstico es suicidio, pero realmente él no fue voluntariamente el que se suicidó. Sí. O no lo pensó o no estaba establecido que eso fue algo como placer, pero un placer que pasó a Que mayor. causó la muerte. Ajá, y le causó la muerte. Existe el suicida consciente, y me refiero a la persona que hace algo en contra de su salud, un hábito, una actividad deportiva puede ser, algo que él sabe que está poniendo su vida en riesgo, pero que lo disfruta y sabe que puede quedarse ahí mismo. ¿Eso es tratable o es algún síntoma de que anuncia el interés que una persona puede tener por seguir o no viva? Sí, son síntomas, pero para tener todo esto bien organizado, lo primero es que tenemos que conocer nuestro paciente. Tenemos que conocer el entorno de nuestro paciente. Familiar. Y familiar. Y los signos y síntomas nos van a ir dando el camino hacia dónde vamos. ¿Qué precede el suicidio en tu experiencia? El suicidio lo precede, primero que haya antecedentes familiares de depresión y suicidio. Ajá. Cuando yo tengo una paciente o un paciente que me dice, mi papá se suicidó, ya yo tengo un elemento ahí, porque ahí hay un estrés postraumático que quizás esa mujer o ese hombre no ha superado ese, y tiene en su mente que mi papá se suicidó, y su papá se suicidó es porque su papá era un depresivo, o porque tuvo una situación en un momento determinado. Hay que estudiar, hay que saber por qué. Entonces, pero hay un antecedente. Entonces yo tengo que empezar a estudiar ese antecedente y ver. Él no me ha dicho que se ha suicidado, pero él viene a la consulta buscando algo. Y cuando buscando algo, en los antecedentes, en mis preguntas, en lo que debe de ser, en el protocolo que debe de ser, me va a arrojar que hay situaciones. Hoy la persona va al psicólogo, Lilian, o al psiquiatra voluntariamente, y realmente ya no hay el tabú de que si tú fuiste al psiquiatra pues porque tú estás loca o loco, sino que la gente no se siente bien, no estoy durmiendo bien, tengo problemas de relación con la mujer o con el trabajo, y voy donde el psicólogo para que él me ayude a enfocarme. ¿Qué hace el psicólogo cuando este tipo le dice, mire, doctor, yo seriamente estoy pensando en quitarme la vida? Y tú dices, pero, ¿y cómo lo vas a pensar? Dice, bueno, yo pensé en ahorcarme, en darme un tiro, en tomar una cosa. ¿Cómo reacciona un psicólogo en el día de hoy en la República Dominicana? Porque yo sé que en Estados Unidos tú tienes que llamar a la policía y decirle, tengo una persona aquí que está expresando su deseo, porque si no tú estás implicado en el acto mismo. Sí, claro. Mire, hoy día en nuestro país, no me voy a referir a otros lugares y a otros países, en nuestro país yo pienso que esto ha cambiado mucho.
Esto ha cambiado mucho en el sentido, ya el tabú del psicólogo y el psiquiatra, yo creo que eso va, o sea, la gente está comprendiendo y entendiendo que los problemas mentales son enfermedades y son situaciones que nos estatizan de alguna manera en la vida, en el cumplimiento de objetivos y tareas. Entonces, hay muchas personas que están yendo al psicólogo. El psicólogo es el primer, a mi modo de ver, La puerta de entrada. La puerta de entrada para al psiquiatra. Tenemos que trabajar en equipo, porque el psicólogo recibe, pero imagínense cuando a un paciente, le pongo un ejemplo. El jueves de la semana pasada yo tenía una paciente en el consultorio que me dijo, después de todo, ya yo la había referido al psiquiatra y el psiquiatra le había puesto tratamiento, pero ella tuvo un problema laboral, aparte de todos los problemas que tenía, y fue cancelada. Y cuando llega me dice, suspendí el tratamiento. Por supuesto, al suspender el tratamiento hay una recaída. Volvió que yo. Y me dijo, y me voy a suicidar. Oh. Le dije, Sí, ¿cómo? sí. Sí, me voy a suicidar. Dígole, bueno, tú has pensado bien, y comienzo a conversar con ella. Pero o sea, no me quedo tranquilo. Y empiezo a indagar y dije, esto es internamiento. Esto es internamiento. Y cuando le planteo lo de internamiento, ella me dice que no sé qué. Digo, bueno, pues de aquí no nos movemos, ¿eh? Claro, porque es su Y responsabilidad. de ahí le dije, dame el teléfono de alguien de tu familia, tu papá, tu mamá, tu papá. Y llamé al padre. Y le dije al papá, por favor, mire, yo necesito que usted venga aquí al consultorio. Y papá, que yo necesito Ya en el país hay conversar unidades de intervención en crisis como Sí, sí hay. Hay varias, Muy bueno. muchas y muy buenas. Qué bueno. Doctor, hasta en series de televisión, de Netflix y de televisión abierta, se plantean el tema del suicidio en adolescentes. Y como 30 Reasons Why, que es una que incluso es la más popular de todas. ¿Ha incidido los medios y quizás la forma en que los medios tratan a veces de manera muy trivial el tema del suicidio en que haya más suicidios en adolescentes? Yo pienso que sí, y inclusive si usted busca en su celular, inclusive hay las formas para cómo suicidarse. Están ahí descritas, o sea, hay videos que suben y hay información en internet de cómo suicidarse y no fallar, inclusive. Entonces, quiere decir, algo que antes estaba muy lejos de nosotros, de saber, hoy está ahí, Carlos, está aquí. Un jovencito de 15 años de la parte alta de la sociedad, de la clase media alta, va a ver una película que se llama The Officer and the Gentleman con Richard Gere. Y el compañero Richard Gere en esa película falla en su examen para pasar y se cuelga en la ducha de su casa y se suicida. Sí. Ese jovencito que estaba en el cine con su noviecita de 12 o 13 años fue a su casa e hizo exactamente lo mismo una hora después. Ay, Dios mío. Quiere decir Doctor, un patrón. Claro, Doctor, sí. yo no sé si se puede cuantificar, pero es alto el porcentaje de que el suicidio sea el final de una depresión. Sí. Muy alto, muy alto. Y muy alto, y es el desencadenamiento de lo peor en la depresión. Porque cuando usted tiene un paciente frente a usted y ese paciente le dice, yo me voy a suicidar, yo me voy a tirar, yo me voy a tomar un pote de pastilla, yo tengo la pistola de mi papá cargada, O el cuchillo de la cocina. o el cuchillo de la cocina, eso es muy duro para cualquier psiquiatra, para cualquier psicólogo, para cualquier médico. La forma de acabar con su vida que algunas personas eligen demuestra el estado de ánimo por el que estaban pasando o revela de alguna manera sus intenciones, eso, de no fallar, de darse un chance o de darse a sí mismo una señal. Si es veneno, si es puñal, si es bala. Yo creo que la clase social es la que determina cómo tú lo haces. Ajá. Ya no se toma vidrio morido. No, espérese. Doctor Hanna, yo creo
puede sonar feo, pero el que se envenena con raticida, de cierta manera está diciendo cómo se siente o cómo se sentía y tiene al acceso momento. a eso más fácil en el colmado de la esquina que a otro elemento más importante que un revólver, una bala. Eso no todo el mundo lo tiene. Doctor, Bueno. las jóvenes que son abusadas por sus padres a temprana edad, ¿pueden tener una vida normal luego? Bueno, pueden tener una vida normal si esas jóvenes o esa familia o esa mamá logra detectar eso y logra poder ir a un profesional de la salud y poder trabajar eso, porque eso es un estrés postraumático y algo que no se olvida nunca, inclusive puede... Y que cambió de placer a dolor, o sea, a dolor. del otro Y lado de la mesa. Y doble dolor. Ajá. Doble dolor, porque para ella la sexualidad ya no es un placer, es un dolor. Una tragedia. Hay que ser muy resiliente, hay que trabajar mucho con esa mujer para poderla sacar de ahí, porque ya de hecho el hombre es un rechazo. Ella no va a ver el hombre como algo placentero, porque quien es lo más importante en mi vida como mujer, ¿quién es? Mi padre. Y entonces si mi padre abusa de mí, si mi padre hace eso conmigo, ¿qué puedo ver yo en los demás o en otros hombres? Voy a ver lo mismo. Y aunque queda traumatizada por el evento mismo, yo creo que una persona es capaz de rehacer su vida, de hacer una crisis profunda de depresión y hasta pensar en suicidio. Y luego, a través de las ayudas que están disponibles hoy en día, la iglesia, el cura, el médico, la familia, los amigos, tú puedes también cambiar esa actitud. No todo el deprimido termina suicidándose, ni sigue necesariamente deprimido. Hay medicamentos hoy que son excelentes para la depresión, ¿verdad que sí? Así es. Hay medicamentos excelentes. Está la olanzapina de moda. Pero sí, que hay que tener cuidado. Pero el problema es que los problemas, porque la depresión, hablamos de suicidio y hablamos de todo. Pero yo creo que todo esto hay que verlo en un contexto integral. Claro. Porque el entorno social reúne casi un 50%, igual que la parte genética. La depresión como expresión del luto, por ejemplo. Yo le digo, pero eso es normal. Tú no fue la loto que te sacaste, ¿verdad? Se te murió el marido, se te murió un hijo o tu mamá. Es natural que tú estés triste y la tristeza puede llevarte a la depresión. Ajá. Pero, y buscar ayuda claro, y salir de ese ciclo de duelo y ese ciclo vital que es normal que todos no tengamos tristeza en un momento determinado por una situación determinada. Ahora, cuando nos llega un paciente a nosotros tenemos que buscar antecedentes, porque el diabético no es diabético porque quiere, el depresivo ni porque come azúcar. ni porque come azúcar. El depresivo tampoco cuando es de origen genético. Ahora, cuando a ti se te murió tu mamá, cuando a ti se te murió tu esposa, no es lo mismo, porque es una condición, es un momento, es un evento, que es lógico que tú estés triste, es lógico que tú te sientas de esa manera. Triste, pierdas el deseo de comer, no tengas nada, el deseo de nada y todo eso. Pero eso es un duelo, eso es algo que hay que vivir, eso es algo que hay que salir y por supuesto buscar ayuda también. Doctor, Una pregunta difícil. ¿Están todos los médicos preparados para manejar el potencial suicida? No. La medicación ataja, posterga o disuade a la persona de lo que está pretendiendo hacer. Bueno, la medicación puede ser cualquiera de las que usted ha dicho. En todo esto depende de la red de apoyo que tenga ese paciente. No solo es medicarlo, sino Ajá. ir... Si ese paciente tiene una red de apoyo
que nadie se preocupa por él, ni nadie, ese paciente no va a hacer tratamiento, ese paciente al final de la jornada va a hacer lo que decía alguien ahorita aquí, o va a perder, o sea, va a tener una toma de hábitos y va a tener una toma de que la vida no le interesa y le da lo mismo que lo choque un vehículo, o sea, no va a tener sentido de la vida. Ahora, cuando hay una red de apoyo que es capaz de ayudarte a salir de donde tú estás, ya sea familiar o social, por supuesto que va a haber una recuperación. Hablaban del loco full. Yo creo que ese es el esquizofrénico, ¿verdad? Sí, eso es esquizofrénico. ¿Se suicida no es esquizofrénico? Bueno, en el caso de los esquizofrénicos paranoicos, pues hay un curso ahí con depresión, dentro de los signos positivos y los signos negativos. Bien. Finalmente, doctor Daniel Cueto Carmona, quisiéramos saber, me voy a suicidar, es una frase muy usada en chantaje, sobre todo en cuestiones sentimentales. Hay un gran porcentaje de personas que consuma lo que propone, lo que dice que va a hacer, o simplemente, ¿y cuál debe ser la reacción de la persona que recibe ese tipo de advertencia? Bueno, si no me quieres, me mato. Bueno, eso está dado en un entorno y en una situación de una llamada de atención, porque yo quiero llevarte a mi terreno, pero yo no tengo antecedentes de depresivo, yo no tengo antecedentes de depresión, pero yo quiero mantenerte a mi lado. Entonces, yo te chantajeo de esa manera, o yo utilizo eso para retenerte a mi lado. Entonces, eso es una forma que hay que tomar en cuenta, pero yo no creo que haya que salir corriendo. Si hay antecedentes. Doctor Cueto, hoy es el Día Mundial de la Prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros en este programa? ¿Qué usted le puede decir al público en general sobre cómo prevenir el suicidio? ¿Por qué no quitarse la vida? Bueno, yo le puedo decir al público en general de nuestro país y a todo el que ve este programa, que primero la depresión, el suicidio, tiene muchos escalones, como una escalera para llegar a ese momento. Nadie llega de buenas a primeras y dice, tiene que haber habido muchas cosas que quizás la familia, los amigos, la sociedad, los médicos no han detectado. Y ese hombre esa mujer ha ido llevando eso en silencio hasta que eso. Pero siempre hay comportamientos. A veces no sabemos identificar esos comportamientos, pero se han dado. Que yo digo que, bueno, la familia tiene que ser vigilante en todo, porque hoy la dinámica social nos lleva a un paso demasiado rápido. No tenemos tiempo a veces a pensar, no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a ver lo que tenemos, lo que la vida nos ha dado, y solamente estamos enfocados en lo negativo y en los problemas. Y yo le digo a mis pacientes y le digo a todos que los problemas no son problemas. Los problemas son las grandes oportunidades para crecer, son las grandes oportunidades para salir de un problema y de una crisis. Entonces, una depresión, sí, es un problema, pero si es atendida a tiempo, si es valorada a tiempo, tiene solución y no hay que llegar a ese máximo. Lilian, yo digo que hace 20 años, hace 40 años, 50 años, el hombre abandonó la casa para ir a buscar trabajo. La finca y el conuco no daban. Hace 20 años la mujer tuvo que abandonar la casa, porque con un sueldo no se mantiene una casa con 4 hijos. ¿Y quién asume entonces la dirección de la casa? La abuela, que no tiene preparación, una sirvienta, un personal realmente nulo en cuanto a asesoría. Y esos niños se levantan a las 9 cuando todo el mundo se ha ido, se acuestan a las 11 de la noche cuando los padres se han acostado, y realmente ya no se vive en familia, no se desayuna en familia, no se cena en familia, cada uno anda por un lado. Y por eso, y ese elemento que tú señalas ahora mismo, la comunicación por los mecanismos de inteligencia artificial, eso mismo dispersó la familia. No hay asesoría, no hay comunicación, y eso parió esto que estamos hablando hoy: suicidio entre jóvenes, suicidio entre personas que no tienen razón para suicidarse, o suicidio entre personas que han tenido un problema, o dos, o menos que eso, y realmente la única solución que le van a hacer. Y el aumento del suicidio racial y del suicidio en grandes masas, porque todo esto que estamos viendo a nivel mundial
tanto en los países europeos como en Estados Unidos y en otros, esto es suicidio. Y es suicidio en masa. Entonces, yo creo que es una voz de alarma, es una voz de alerta, tanto a la APA, tanto a los organismos que tienen que ver con esto, a los estados y a los gobiernos, que la atención de la salud mental está como primero, la depresión y el suicidio está como la primera causa hoy día de enfermedad y de situaciones. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. Entonces, hay que prestarle atención a esto. En cualquier país del mundo, después del fuego de la fábrica de plástico, tú hubieras visto 30, 40 psicólogos atendiendo cada uno, familiares y gente que se desapareció, gente que murió y reordenando su vida. Desgraciadamente nosotros no tenemos ese tipo de respuesta ante los problemas comunitarios. Que es una situación de atención en crisis y de problema mayor que debíamos de buscarnos desde el punto de vista público y privado a eso. Qué bueno. Bien, Gracias, gracias doctor al Cueto doctor Carmona. Daniel Cueto Carmona, No psicólogo tenemos tu clínico. teléfono. Por favor, vías de contacto con usted precisamente. Bueno, las vías de contacto es a través de las redes sociales. Estamos en redes sociales, Facebook y Twitter. El teléfono es 809-763-7799. Al paso. 809-763-7799. Estamos en CEDIMAC y estamos en Hospiten. ¿Cuántos psicólogos hay en Sedimat? En CEDIMAC ahora en estos momentos hay 4 psicólogos, o sea, hay una unidad de atención mental y tenemos en estos momentos 3 psiquiatras. Bien, muchas gracias. Sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, ustedes, doctor. muy amable y muchas Un gracias. placer tenerlo por aquí. Cómo Y no. vuelva, doctor, no espere hasta 11 de septiembre. Siempre que me inviten estaremos aquí, doctor. Muchas gracias. Gracias.